Demet Özdemir ha soltado la bomba. Y no es un nuevo romance, es algo mucho más personal y que nos ha dejado pensando a todos. La actriz turca, que últimamente está en boca de todos por mil motivos, ha confesado algo que duele: descuidé mi salud por mi carrera. Imagínate. Ella, que siempre nos da esa imagen de energía, de que todo lo puede, resulta que ha estado pagando un peaje muy alto. Para ser honestos, cuando vemos a estos artistas en la alfombra roja, en entrevistas, en sus redes sociales, siempre lucen perfectos. Parecen invencibles, ¿verdad? Siempre a tope, con una sonrisa, sacando adelante proyectos. Pero claro, detrás de esa fachada, a veces hay una persona que está al límite. Y Demet, que ha sido súper honesta ahora, nos ha abierto los ojos. Ha dicho que en su afán por triunfar, por no perder oportunidades, por ser la mejor, se olvidó de algo fundamental: cuidarse a sí misma. Lo que yo creo que está pasando es que en este mundo tan competitivo, y sobre todo en el de la actuación donde los tiempos son brutales, es muy fácil caer en la trampa de pensar que no puedes parar. Un día malo, una gripe, un momento de bajón, todo eso parece que te retrasa. Y ella, por lo visto, ha sentido esa presión, esa necesidad de estar siempre al 100%, aunque por dentro estuviera cayéndose a pedazos. Esto me hace pensar en cuántos famosos estarán viviendo lo mismo y no nos enteramos. ¿Cuántos están sacrificando su bienestar físico o mental por mantener su imagen pública y su éxito profesional? Es una locura, pero es la realidad de la industria. La fama, el dinero, el reconocimiento, todo eso es genial, nadie lo duda, pero si al final te quedas sin salud, ¿de qué te sirve todo lo demás? Mucha gente dice que la vida de los famosos es fácil, pero este tipo de confesiones demuestran todo lo contrario. Hay un sacrificio enorme detrás. Y me parece súper valiente por su parte hablar de esto. Porque no es fácil admitir que te has equivocado, que has tomado malas decisiones, sobre todo cuando todo el mundo te admira. Le da una humanidad tremenda. Y es que piénsalo, si Demet Özdemir, que es un torbellino de talento y energía, ha llegado a este punto, ¿qué nos dice eso a nosotros? ¿Nos está mandando un mensaje para que bajemos un poco el ritmo? Para que nos demos cuenta de que la salud es lo primero, antes que esa promoción que no puede esperar o esa reunión que se alarga hasta tarde. Lo que sospecho es que esta confesión no es solo una anécdota, sino un punto de inflexión para ella. Quizás se ha dado cuenta de que necesita un cambio de chip, de que la exigencia extrema no es sostenible a largo plazo. Y eso es algo que todos deberíamos aprender. No se trata de no ser ambiciosos, sino de ser inteligentes en cómo perseguimos nuestras metas. Imagínate todo lo que ha tenido que estar pasando para llegar a decir: descuidé mi salud. No es algo que se diga a la ligera. Debe haber habido momentos de mucho agotamiento, de sentirse mal y seguir trabajando, de posponer visitas al médico. Todo para mantener esa imagen de diva imparable. Pero la vida, al final, siempre te pasa factura. Ahora, con esta honestidad brutal, Demet se pone al nivel de cualquiera de nosotros que hemos sentido esa presión. Nos hace sentir menos solos en nuestras propias luchas por encontrar el equilibrio. Y espero de verdad que ahora se centre en recuperarse, en escucharse. Porque tiene una carrera preciosa por delante y sobre todo una vida que disfrutar. La pregunta que me queda flotando en el aire es: después de esta dura lección, ¿creéis que Demet Özdemir va a cambiar su enfoque profesional y darle a su salud la prioridad que merece, o la presión de la industria seguirá pesando más?